presentación del señor Maximiliano Hurtado, que se titula Liderazgo distribuido en organizaciones escolares. El señor Hurtado es ingeniero con un magíster en ingeniería, subgerente comercial de Dima Coffee y profesor de la Facultad de Educación. Maximiliano. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles que están acá. Les voy a tratar de explicar por qué hay un ingeniero aquí, subgerente comercial de una empresa, hablándoles de gestión basada en personas y sobre todo en un diplomado de educación. Les cuento un poquito que yo soy efectivamente ingeniero en la Católica, tengo un magíster en Ciencias de la Ingeniería, pero una vida marcada por la educación, ¿sí? Desde que nací, porque mi mamá es profesora, entonces tuvo su embarazo haciendo clases conmigo adentro. Un papá profesor también. Y siempre ha sido un tema que me ha apasionado mucho. En la universidad trabajé muchas cosas relacionadas con educación y finalmente mi tesis, que escribí con el profesor Nicolás Magluf, que entiendo que ya lo conocieron en la mañana, se enfocó en gestión en instituciones escolares, ¿sí? A raíz de eso, ahora estoy también trabajando en la Facultad de Educación como profesor del Magíster hace 3 años y trabajo con el profesor Volante que me invita cuando tiene algunas cosas, algunos diplomados. Me interesa mucho el tema de las personas. El curso donde yo estoy como profesor se llama Gestión basada en las personas y básicamente porque hay variables que son claves en las relaciones de las personas que impactan en la gestión, que impactan en el rendimiento de una empresa o en el rendimiento de una institución escolar, ¿sí? Variables como por ejemplo la confianza, que es un tema fundamental en una institución educativa. Y yo estoy aquí también por un acto de confianza que el profesor Volante, que me dijo, oye, la hora después del almuerzo es complicada, así que necesito a alguien que despierte la audiencia, así que lo voy a intentar, retribuyendo la confianza de Paulo. Así que vamos a hablar un poquito y vamos a hacer una presentación un poco distinta para efectivamente que esto estén despiertos. Hay algunos superhéroes o personas de la ficción que parecen tener superpoderes y que logran cosas muy fácilmente, ¿sí? Supongo que los reconocen, son como bien populares, los que tienen hijos sobre todo. Ahí está Harry Potter, que es un mago, referente para mí también. Está Frodo, del Señor de los Anillos, y ahí está Iron Man, ¿sí? Uno tendería a pensar que estas personas tienen superpoder y logran las cosas muy fácilmente, pero estas personas también trabajan en equipo, ¿sí? No trabajan solos, ¿sí? Ahí está Harry con sus amigos, la Comunidad del Anillo, Los Vengadores, que es una película muy taquillera. A pesar de sus superpoderes, necesitan gente con las que puedan desarrollar sus empresas, ¿sí? Aquí hay otras personas relevantes, grandes personajes de la historia, que uno podría decir que son líderes perfectos, pero finalmente eso lo pongo en signo de interrogación, porque finalmente nadie es perfecto, ¿sí? Y ahí tenemos personajes tan importantes como Alejandro Magno, ¿cierto?, que era el líder de un imperio, pero también cometió equivocaciones. Y ahí la historia nos dice que una de sus grandes equivocaciones fue no haber planificado su sucesión. Algunos dicen terminó por derrumbar su imperio, ¿sí? También la prensa rosa de la época escribía que bebía mucho, ¿sí? No sabemos si será verdad, pero ha habido farándula desde aquel entonces, ¿sí? Tenemos a una de las grandes fortunas que se ha construido en la historia, el señor John Rockefeller, y también sus biógrafos han dado defectos de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, que no tenía muchos escrúpulos, seguramente era así por la cantidad de dinero que tiene, que también era una persona muy rígida en sus creencias, que no cedía nunca. Tenemos al señor Ford con el Ford T, en aquella época donde los consumidores daban lo mismo porque el auto era negro, tenía esa forma, y si no te gustaba el negro, mala suerte, ¿sí? Pero bueno, fue un referente en la gestión. Pero también decían que era muy excéntrico, que era materialista, que era controlador, también tenía defectos. Y una personalidad más actual, el señor Steve Jobs. Hace poco se lanzó una biografía muy interesante sobre él y revelaba detalles divertidos de este personaje, que era algo tirano, que era extremista, que a veces le robaba ideas a sus propios colaboradores. Era malo porque se estacionaba en los estacionamientos de lisiados.
Y decían algunos que ni siquiera se bañaba. Él decía que no lo necesitaba, ¿sí? O sea, estas son grandes personas que igual tenían defectos. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Que efectivamente los grandes líderes y las personas que lideran instituciones no pueden hacer todo solos, ¿sí? Porque no tienen superpoderes, ¿sí? Y porque necesitan de redes para alcanzar sus objetivos, ¿sí? De eso es lo que vamos a hablar hoy día y es parte de lo que se va a hablar en este curso, que es el concepto de liderazgo distribuido, ¿sí? Por eso hicimos esta introducción para hablar de este tema. Principalmente porque los grandes líderes evidentemente no son perfectos, pero sí tienen una gran cualidad, que saben gestionar bien los recursos que tienen, ¿sí? Pero principalmente, y es lo que nos vamos a enfocar, saben gestionar los recursos humanos, ¿sí? Las personas con las que trabajan, ¿sí? Eso es una característica fundamental de estas grandes personas, de los grandes líderes, ¿sí? Y algo que nosotros queremos inculcarle a ustedes, que van a ser líderes en sus instituciones educacionales, ¿sí? Que también puedan valerse de personas con las que puedan, en el fondo, conseguir las estrategias que ustedes estén montando. Ahí hay un gran líder, ¿sí? Un ídolo personal, el señor Marcelo Bielsa, ¿sí? Vino a Chile, hizo grandes cosas, ahora está en España también consiguiendo triunfos, pero miren toda la gente que trabaja con él. Millones de personas, ¿sí? Tiene un gran equipo de trabajo, porque seguramente él no puede preparar un arquero, él no es kinesiólogo, ¿sí? Pero se vale de otros profesionales que lo ayudan y conforma un equipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el amigo Bonini, que está por aquí, muy famoso por su relación con el Chupete Suazo. Ahí está el amigo Bonini. Él armó un gran equipo, ¿sí? Un gran equipo de trabajo. Y eso es otra característica importante, saber armar equipos de trabajo, ¿sí? ¿Cuándo un equipo de trabajo funciona? Hay una teoría que dice que el éxito de un equipo de trabajo se mide por dos características. Primero, porque cumpla con las tareas que se le comendaron. Pero segundo, que ese equipo de trabajo quiera seguir trabajando juntos después, ¿sí? Eso también es parte del éxito de un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces está en el líder también saber formar estos equipos. Metámonos de lleno en el liderazgo distribuido. Seguramente cuando hablamos de liderazgo o hablamos de líderes, uno piensa tal vez en grandes gerentes de una empresa que hacen todo bien, o en grandes directores de colegios que ellos son la cara visible. Pero si bien hay grandes directores, los directores tienen mucho que hacer. Por ejemplo, tienen que ejercer un liderazgo exitoso, tienen que ser ellos como tales grandes líderes, pero también tienen que administrar eficientemente los recursos. Tienen que ser capaces de delinear una estrategia y también tienen que ser capaces de comprometer a los miembros de la organización en una visión compartida. Todo eso que está ahí es muy difícil, ¿sí? Es complejo. Por lo tanto, solos difícilmente lo pueden hacer. Y se tienen que valer de los recursos que tienen a mano. ¿Qué se está hablando actualmente? Y eso es lo que apuntamos cuando hablamos de liderazgo distribuido. Que hay que acabar con esta idea de un líder completo, ¿sí? Hay un artículo bien interesante que se llama El elogio al líder incompleto, porque un líder incompleto es aquel líder que sabe reconocer sus virtudes, pero también reconocer sus defectos. Y conociendo mis defectos, yo puedo ser capaz de ayudarme para suplir estas falencias que yo tengo, ¿sí? ¿Y cómo me ayudo? Con las personas adecuadas para eso, ¿sí? Eso es una gran característica de un líder. Y de ahí parte esta idea del liderazgo distribuido. Y cuando hablamos de liderazgo distribuido, vamos a poner en contexto 4 características que parecen fundamentales para que esto se pueda dar, ¿sí? Las vamos a anunciar acá, que son la construcción de sentido, el relacionamiento, la creación de una visión y la inventiva, ¿sí? Son como 4 pilares de este liderazgo distribuido. ¿A qué nos referimos con construcción de sentido? Esto es principalmente entender dónde estamos parados, comprender nuestro contexto, ¿sí? Es muy distinto ser director en un colegio municipal aquí en Santiago que ser el director de un colegio rural en alguna localidad del sur de Chile, por ejemplo, ¿sí? Porque el contexto es distinto, ¿sí? Mi función como líder de estas instituciones es comprender muy bien el contexto donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Es relevante porque si yo comprendo bien este contexto, voy a ser capaz de transmitirlo bien
¿sí? y que los demás también lo entiendan, ¿sí? Yo, como soy el responsable de la institución, tengo que ser capaz de convencer a mi equipo de trabajo de las cosas que vamos a hacer. Por lo tanto, si yo entiendo bien dónde estamos y cuál es mi contexto, cuáles son las dificultades que tiene mi contexto y qué cosas me pide la sociedad en la que estoy inmersa que haga, eso se lo voy a poder transmitir bien a las personas con las que yo trabajo. Y en base a eso voy a poder definir mis estrategias, voy a poder construir una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta va a ser mucho más valiosa si no la decido yo por mí mismo, sino que también incorporo a las personas que trabajan conmigo en esta definición, ¿sí? Eso es muy relevante. Ahí ya estamos distribuyendo el liderazgo, ¿ok? Entonces, una primera característica fundamental, ¿sí? Entender dónde estamos, comprender mi contexto, el ámbito donde me estoy moviendo. Segundo, las personas, ¿sí? Qué importantes son las relaciones interpersonales dentro de cualquier institución, pero aún más relevante en una institución educativa, ¿sí? Cuando yo realicé mi investigación, tratamos de encontrar si había alguna evidencia que dijera que las relaciones dentro del establecimiento, principalmente la relación entre el director y el profesor, tenía algún impacto en el rendimiento académico, ¿sí? Y encontramos que sí, que efectivamente había un impacto. Lo que se produce adentro, el clima escolar que se produce dentro de una institución, es fundamental para la consecución de los objetivos que tiene esa institución, ¿sí? Por lo tanto, preocuparse de las personas es clave, ¿sí? Establecer relaciones. Y aquí hablamos de el soft management, ¿okay? Las habilidades blandas de un líder. Y vamos a encontrar variables tan importantes como el compromiso, la motivación, la participación, la confianza, el liderazgo, el clima escolar. Son variables fundamentales. Y es muy relevante que el líder o quien esté en la cabeza de la institución las conozca, sepa de qué se trata y sea capaz de generar un compromiso en los docentes. Era interesante, por ejemplo, cuando nosotros investigamos este tema, darnos cuenta que, por ejemplo, el compromiso en los profesores tenía una división muy marcada en lo que era el compromiso con la labor docente y el compromiso con la institución donde trabajaban. Era mucho más fuerte el compromiso con la labor que el compromiso con la institución, ¿sí? Pero, sin embargo, aquellos colegios donde ese compromiso con la institución estaba presente tenían una diferencia en el desempeño, ¿sí? Esa es tarea del líder, poder generar este compromiso. Uno siempre habla de la vocación y efectivamente lo notamos así. Los profesores son muy de vocación, les gusta lo que hacen, les gusta enseñar. Pero también es importante que se sientan parte de la institución donde trabajan, que compartan los ideales, que compartan una visión estratégica, ¿sí? Por eso, conocerlo y saber dónde estamos fallando es una característica importante del líder y está apuntando a esto, a las relaciones, ¿sí? La confianza también es fundamental. Uno, cuando analiza la confianza, habla de que tiene un matiz cognitivo, pero también un matiz afectivo. Y los dos juegan un papel importante cuando yo deposito la confianza en alguien, ¿ok? Cuando uno hace un estudio así en la empresa, se da cuenta, por ejemplo, que un jefe confía en su subordinado principalmente por esta dimensión cognitiva. Y eso fundamentalmente por la competencia del subordinado. El jefe confía en aquella persona que hace bien la pega, ¿okay? Si uno hace ese mismo análisis en los colegios, se da cuenta que el director confía en el profesor solamente por el tema afectivo, ¿sí? La competencia se deja de lado y en los colegios se tiñe todo por lo afectivo. Entonces estamos hablando de relaciones. Quizás podríamos decir que el director confía en aquel docente con el que tiene una buena relación, el que le cae bien. Y esta parte de competencia se deja un poco de lado, ¿sí? Nadie dice que eso esté mal, es una característica de las relaciones que se dan dentro de los colegios. Por lo tanto, qué relevante es preocuparse de estas cosas, de las personas, y tenerlo claro dentro de las cosas que yo voy a hacer es, bueno, la parte de las relaciones interpersonales, mi habilidad blandas como líder, y cómo se están desarrollando las confianzas dentro de mi institución, claro que son relevantes, ¿sí? Segundo punto muy importante. Tercero, crear una visión, ¿sí? Y aquí estamos hablando de convencer a las personas que trabajan conmigo, de seducirlas, ¿sí? ¿Dónde queremos ir? Definir una estrategia. Pero aquí hay algo que es clave y funciona así en cualquier institución.
Por ejemplo, en una empresa se dice que la estrategia solo funciona si la conoce desde el gerente general hasta el caballero que abre la puerta en la mañana. Si no es así, la estrategia no funciona. Yo no saco nada con definir una estrategia en mi oficina y decir, ok, esto es lo que quiero para mi empresa o esto es lo que quiero para mi institución. Si yo eso no lo difumino entre todas las personas que trabajan conmigo, nunca lo voy a conseguir, ¿sí? Si yo quiero ser una empresa de servicios que dé el mejor servicio, pero aquel que está de cara al cliente no sabe eso, no voy a poder cumplir mi estrategia. Y en las instituciones escolares pasa lo mismo. Yo tengo que ser capaz de convencer a todo mi equipo de trabajo, a mi equipo directivo, a los otros profesores, a los apoderados, de hacia dónde queremos ir con esta institución, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos. Además, cuando hacemos parte a una persona de la decisión, cuando hacemos parte a la persona de la estrategia, estamos apelando a su amor propio porque hace suya la idea, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que aquella motivación que es intrínseca, que apela a lo que está dentro de la persona, más que lo extrínseco, es mucho más poderosa, ¿sí? Más allá del reconocimiento y la zanahoria y el garrote, que es como una construcción muy clásica, tenemos que apelar a inspirar a las personas, ¿sí? A ser un ejemplo para las personas y que nazca de ellos el conseguir la estrategia. De esa forma lo vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, muy clarito, crear una visión compartida con los otros, ¿sí? Y finalmente, la inventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos quejándonos de que siempre nos va igual, que no podemos mejorar, pero claro, si siempre hacemos lo mismo, difícilmente vamos a obtener resultados distintos, ¿ok? Entonces, dentro de esta capacidad de generar un liderazgo distribuido, este último pilar también es importante. ¿Cómo yo hago las cosas para lograr mi objetivo? ¿Sí? Y en este proceso es cuando esta visión que yo creé y que creamos de manera compartida existe, cuando la llevo a cabo, ¿sí? Cuando empezamos a hacer actividades para que esto que queremos conseguir efectivamente se logre, ¿sí? Pasamos del plano de la idea al plano de la acción. Y para generar cambios, bueno, hay que dar vuelta a los supuestos, ¿sí? Si estamos haciendo las mismas cosas, si queremos hacer un cambio, revisemos qué es lo que hacemos y construyamos también una nueva forma de hacer las cosas. Así que aquí hay una invitación a innovar en las estrategias, ¿sí? A darle espacio a otros que antes no le habíamos dado, a escuchar a personas que seguramente antes no escuchábamos. Bueno, ahí sale la idea, ¿sí? Cuando vemos las cosas desde otra perspectiva también. Entonces tenemos 4 pilares fundamentales que nos permiten basarnos para formar una forma de liderar distinta, ¿sí? De ejercer un liderazgo distinto, de ejercer un liderazgo distribuido, ¿ok? Pero ¿por qué parece tan relevante hablar de esto en este diplomado de gestión de instituciones escolares? Porque efectivamente el liderazgo distribuido, los estudios que hay indican que da resultados, ¿sí? Y el liderazgo distribuido en este curso lo vamos a fusionar con esta visión centrada en las personas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos 4 pilares que hablábamos anteriormente. Aquí tenemos la escuela y el objetivo de las escuelas que nosotros queremos crear, que sean escuelas de alto rendimiento. Y nos damos cuenta que todas estas variables que se enfocan en las relaciones interpersonales están muy relacionadas con estos pilares del liderazgo distribuido. Por ejemplo, tenemos aquí un gran tema de lo que sienten las personas en las instituciones escolares, que es el reconocimiento, es decir, las recompensas y su participación, ¿sí? La gente quiere participar y la gente quiere ser reconocida. Entonces nosotros como líderes tenemos que ser capaces de crear alguna forma de que esto suceda. No siempre una recompensa monetaria, también hay recompensas no monetarias que son muy efectivas también. Pero no solamente tenemos que crear una forma de hacerlo, sino que tenemos que darnos cuenta de que esto es una necesidad en mi establecimiento. ¿Y cómo me doy cuenta? Conociendo a las personas, relacionándome con ellas, ¿sí? Otro aspecto fundamental, como yo les mencioné, es generar compromiso en los docentes, ¿sí? ¿Cómo genero compromiso? Bueno, creando una visión compartida, relacionándome con las personas. Si los docentes están comprometidos, van a tener un impacto mayor en el desempeño de los alumnos.
Otras variables claves que tienen que ver con el clima, ¿sí? ¿Cómo se da el clima en el colegio? Y uno dice que si el clima dentro del colegio tiene un énfasis en lo académico, eso se va a ver reflejado después en los resultados, ¿sí? Expectativas, ¿sí? La convicción de que todos los alumnos pueden aprender, eso es relevante, ¿sí? Y eso tiene que sentirse en el ambiente. Todos los profesores tienen que estar alineados con eso. Okay, yo las personas con las que me relaciono día a día son mis alumnos y yo estoy convencido de que estas personas pueden aprender, ¿sí? Es parte muy importante del líder que sea capaz de transmitir esto, pero para poder hacerlo tiene que buscar formas de hacerlo y tiene que definirlo muy claramente, ¿sí? Su construcción de sentido tiene que apuntar a eso, ¿okay? A generar estas expectativas, a convencerse de que todos los alumnos tienen las capacidades y a apuntar finalmente a elevar el desempeño, ¿sí? Y esto está por sobre cualquier nivel socioeconómico, ¿okay? Lo que nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer en nuestra investigación fue controlar el nivel socioeconómico y darnos cuenta que escuelas con las mismas características socioeconómicas presentaban diferencias significativas de resultados basándose en estos temas, ¿sí? O sea, es posible, ¿okay? Hay que tomarlo en cuenta. Y esta forma de liderar nos va a entregar buenos resultados. Eso es lo que dicen varios estudios que afirman que el mejoramiento escolar requiere de un liderazgo distribuido. El líder tiene que ser capaz de influir en la motivación, en el conocimiento, en el afecto y en las prácticas de los miembros de la organización, ¿sí? Son tareas de él. Y además, los estudios han mostrado que el liderazgo distribuido puede implementarse en distintos tipos de escuelas. No es necesario que se den características muy especiales para poder implantar un liderazgo distribuido. Es la forma en que tú haces la gestión, ¿sí? Es la decisión que tú tomas de cómo voy a ejercer mi liderazgo. Y yo voy a hacer un liderazgo más participativo, yo voy a incluir a mi equipo de trabajo y eso puede hacerse independiente del tipo de escuela en la que estemos trabajando. Hay un estudio en particular que se desarrolló en Filadelfia que entregó algunas características bien relevantes que me gustaría compartir con ustedes respecto al liderazgo en la educación. Muy importante, seleccionar, entrenar y apoyar a los miembros del equipo de trabajo, ¿sí? Y volvemos a lo que hablábamos en el principio. Yo sé cuáles son mis falencias, sé lo que necesito cubrir, por lo tanto tengo que ser capaz de crear un buen equipo de trabajo. Pero no me puedo quedar ahí, tengo que acompañar ese equipo de trabajo, tengo que entrenarlo y tengo que dotarlo de capacidades para ir en busca de los objetivos que nos estamos proponiendo. El seguimiento y el trabajo en equipo, ¿sí?, son fundamentales para que esto resulte. Y ahí el apoyo del director es clave, ¿sí? Tiene que estar con la gente, con los equipos que él formó. Otro tema importante es que este liderazgo distribuido requiere de una buena planificación curricular, ¿sí? Tenemos que estar siempre pendientes de estos temas. Seguramente hablaron en la mañana algo del liderazgo instruccional, ¿sí? Entonces el director tiene que ser capaz también de apuntar o de conducir sus objetivos en base a lo pedagógico. Y finalmente, como todo proceso, este liderazgo distribuido, que es un proceso, tiene que tener instrumentos de seguimiento y control, ¿sí? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Ayer, como anécdota, celebraban en la Facultad de Ingeniería un preuniversitario social que se fundó el año 2002 y que fundamos entre 4 amigos que estábamos en ese entonces en segundo año de ingeniería. Y ayer se cumplían 10 años del liderazgo, del preuniversitario. Y el año 2009 se provoca un quiebre muy importante en ese preuniversitario. Al comienzo nosotros hacíamos una labor social y tratábamos de darle mayor herramienta a los niños que vivían cerca de San Joaquín. Pero por mucho tiempo tuvimos un problema muy importante, que era que a principio de año teníamos muchos alumnos y a final de año quedaban muy poquitos. El primer año fue completamente gratis y dijimos, ok, eso es un problema. Tal vez si es gratis no generamos compromiso. Al año siguiente cobramos un poquito de plata y mejoramos un poco. Pero fue un tema que se fue dando, no tuvimos solución nosotros. Vinieron otros después que nosotros que les pasó lo mismo, pero el año 2009 apareció un nuevo coordinador y dijo, ok, tenemos que medir qué pasa acá, ¿sí? Si no sé qué pasa con mi alumno, si no tengo un registro claro de mi alumno,
y empezaron a tener mecanismos de seguimiento y control que fueron increíbles. Tenían tutores para los alumnos del preuniversitario. Cuando un alumno del preuniversitario faltaba, lo llamaban por teléfono, porque sabían, tenían la información de que estaba ahí, tenían el compromiso de los apoderados, hicieron un test de motivación antes de entrar al preuniversitario. Resultado, en los primeros años teníamos 100 alumnos y terminaban 10. Ese año dejaron entrar 54 alumnos y terminaron 45. Increíble, ¿sí? Y los puntajes de esos alumnos sobre 600 puntos, cuando la media de sus colegios está cercana a los 500, ¿sí? Porque tenían estos instrumentos de seguimiento y de control, buscaron estos mecanismos y lo hicieron súper bien. Y eso hace que hoy día, ayer, 10 años después, sea un proyecto consolidado, apoyado por la Escuela de Ingeniería. Celebraron los 10 años, nos invitaron como a aquellos que se nos ocurrió la idea, pero lo hicimos a puros martillazos. Estos chiquillos ya lo hicieron bien, tienen una sala dentro de la ingeniería, dentro de la Escuela de Ingeniería, pero hicieron esto. Tenían el control, tenían el seguimiento, tenían una base de datos, hoy día tienen una página web con las fotos de los alumnos y sus fichas. Hicieron esto bien. Y vaya que es importante tener estos mecanismos en cualquier proceso. Y en la forma en que uno lidera y conduce las instituciones también es súper importante. Y así deberíamos llegar a este esquema de liderazgo tradicional, donde hay una cabeza y varias personas abajo, que es lo más parecido al organigrama de cualquier institución que uno conoce. Tal vez primero un liderazgo centralizado y finalmente un liderazgo totalmente distribuido, ¿sí? En que el líder es uno más del equipo, ¿sí? Quizás el que toma la última decisión, pero es uno más del equipo, ¿sí? Esto puede dar resultados, ¿ok? Y hay que considerarlo. Y en este curso en el que vamos a vernos a través del diario y a través de la página web, nos vamos a centrar nuestra atención en el gran tema que es gestión de personas, que en la literatura de gestión se conoce como el soft management, porque apela a lo que es la palanca más sutil de la gestión. Y queremos que se queden hoy día para que trabajen durante el curso con este mensaje que es evidente la relevancia de las relaciones interpersonales en las organizaciones y en el éxito de las organizaciones, ¿sí? También en las instituciones educativas. Es muy importante lo que sucede con las personas, ¿sí? Y aquí el líder, el director, tiene varias dimensiones que tiene que desarrollar, como por ejemplo ser un líder administrativo. Eso no lo puede dejar de hacer, pero también tiene que ser un líder inspirador, ¿sí? Que genere compromiso en su equipo de trabajo, que los motive intrínsecamente, que apele al interior de las personas para llevar esto adelante. Y también tiene que ser un líder académico, ¿sí? 3 dimensiones que no se pueden dejar de lado. Y bueno, va a ser difícil, pero como ya dijimos, como Harry Potter o como Iron Man o como Frodo, el director tampoco está solo, ¿sí? Y tiene un equipo que lo puede ayudar y que lo puede llevar a conseguir aquellos objetivos que se trazaron en conjunto, ¿sí? Y esa es la base de este liderazgo distribuido, que es algo que van a conocer en profundidad en este curso 3, ¿sí? Eso es por mi parte. Muchas gracias por la atención, ¿sí? Vamos a hacer una ronda de preguntas o comentarios si alguien quiere. Allá, Javier, ahí tenemos. Hola, buenas tardes. Buenas Claudio, tardes. desde Yanquihue. Tu experiencia, dijiste, tus papás profesores, tu mamita profesora, tú hiciste una tesis. ¿Por qué no seguiste ahí, en esa línea? En la educación, porque, bueno, tuve un poco de presión familiar para que no fuera profesor. Eso es así. Estudié ingeniería porque a mí me gusta también el conocimiento. Sentía que la ingeniería me da un ámbito muy amplio de acción. Me gusta lo que hago. Yo tengo un trabajo de ingeniero que es interesante, pero siempre he buscado tener la educación como
un tema presente en mi vida, por eso trabajo en la facultad, desde que salí de la universidad que hago clases, y bueno, trabajando un poco aquí con los diplomados, siento que estoy bien relacionado y trato de hacer un aporte con eso, ¿sí? Un tiempo atrás un amigo me definió como ingeniero de profesión, profesor de vocación y mago de afición. Así me llamaba. Pero me gusta y lo pensé bastante de ser profesor, tuve un poco de presión familiar para que no lo fuera, pero siempre he estado ligado a la educación y espero seguir así el resto de mi vida profesional. Es un poco eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, perfecto. Ahí termina mi intervención. Muchas gracias por la atención, por estar acá. Queda ya menos de la tarde, así que les vaya muy bien en el diplomado.